Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Cuatro Elementos, Agua, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Chonlada, necesito hablar contigo. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo piensas ocultarle esto a tu tío? Lo de tu trabajo con el equipo Waiting. Chonlada se quedó paralizada, sin saber qué hacer ahora que su primo mayor había descubierto su secreto. Había pensado que lo había ocultado perfectamente, convencida de que nadie lo había descubierto, pero no esperaba que llegara a oídos de Pingwat. Ahora no podía encontrar las palabras para responder. Lo sé desde hace tiempo y supongo que fue obra de Pimpat. ¿Cómo te enteraste, Pigwat? ¿Lo sabe el tío? No se lo he dicho a mi tío. Si lo supiera, ya habría causado estragos en la casa. Lo siento, Pi, por mentirle a la tía y a ti, pero no tuve otra opción. Con un gesto respetuoso, Chomlada le hizo una reverencia a su primo mayor, con quien no tiene una relación especialmente estrecha. La diferencia de edad entre ellos era de casi 20 años, lo que lo convertía en algo más que un tío para ella, por lo que siempre había dudado en molestarlo. Además, su esposa, May, siempre le había dejado en claro que no le gustaba, pero aunque no se lo haya dicho, tarde o temprano lo descubrirá. Si yo pudiera descubrirlo con mis propias fuentes estando aquí, imagínate a ella con todas sus conexiones en Huangjin. Si no te ocupas de esto pronto, Chomlada, se convertirá en un problema mayor para ti. Gracias por avisarme, Pigwat. Encontraré una manera de solucionarlo lo antes posible. En cuanto a Pimpat, no dejes que tu compasión te ponga en una situación difícil. Esa es mi última advertencia para ti. Aunque no eran especialmente cercanos y rara vez hablaban, Chomlada reconoció las buenas intenciones detrás de las palabras de Pingwat. Desde la infancia, él nunca había sido tan cercano a ella como Pimpat, pero al menos nunca le había exigido nada. Al contrario, siempre le había registrado su posición como Pi. Chonlada, no te olvides de calentar la comida en el Tupperware, ¿vale? Mamá preparó todos tus platos favoritos. Están en el refrigerador, solo caliéntalos y te durarán varios días. Sí, mamá. ¿Está todo bien, Chonlada? ¿Por qué te ves tan deprimida? ¿Te regañó tu tío? Si mi tío me hubiera regañado, habría sido mejor que lo que me dijo que hiciera. La semana que viene me llevará a conocer al hijo de una de sus amigas. Tu tío probablemente solo quiere lo mejor para ti y espera que conozcas a una muy buena persona. Chomlada negó con la cabeza, rechazando las palabras de consuelo de su madre. No podía aceptarlas. No se trataba de una preocupación genuina por su felicidad, sino de un interés personal. Si ese supuesto señor Crick no fuera de una familia adinerada, su tío ni siquiera consideraría presentarlos. Ya verás, mamá, la semana que viene no volverá a casa. Estoy desobedeciendo a mi tío. Si haces eso, se pondrá furioso. ¿Por qué no vas y conoces al joven primero? Si no te gusta, hablaré con él. Pero si voy, mi novio seguramente se pondrá furioso. ¿Qué? ¿Tienes novio? Sí, mamá, tengo novio. Hace poco empezamos a salir. Aunque Chonlada tenía muchos secretos que guardar, su amor por alguien como Apo era algo que no pude ocultar para siempre. Tal vez no pudiera compartir todos los detalles, pero sabía que tenía que ser honesta con su madre. Ella fue la primera persona a la que Chomlada le contó sobre su relación, porque no había nadie en quien confiara más. ¿Quién es? ¿De dónde es? ¿Pat sabe algo de esto? Él no lo sabe, mamá, y yo no quiero que lo sepa. Por favor, mantén esto en secreto. Solo te lo digo porque no quiero mentirte. Él es de Pranchuap y trabaja en el mismo lugar que yo. Primero me empezó a gustar a mí y luego él también. Así fue como sugerimos intentar salir juntos. Ah, Chomlada,
Solo llevas unos meses lejos de mí y ya estás corriendo así. Si tu tío se entera, será un gran problema. Es una muy buena persona, mamá. Si lo conoces, sé que te agradará. Estoy segura de ello. Chomlada habló de su novio, Apo, con entusiasmo, aunque omitió algunos detalles como el hecho de que Apo era una mujer e hija del dueño del grupo Waiting. Sintió que su madre podía entender lo profundamente enamorada que estaba, así como su madre había creído en el amor que su tío una vez había compartido. Chomlada también creía que su amor era algo grandioso, no menos hermoso que cualquier otro. Si reserva los billetes para el viernes, ¿podrás ir, Lada? Sí, Piapo, no tengo ningún problema con eso. Como tenía pensado ir a trabajar el sábado y estaba decidida a enfrentarse a su tío esta vez, Chomlada no tenía intención de volver a casa y encontrarse con alguien que no le gustaba, alguien que sabía que nunca podría gustarle. Amaba a su jefa, pero no era el mismo tipo de amor. Además, tenía que pensarlo bien antes de tomar cualquier decisión, porque ya no estaba soltera, ella ya tenía a alguien en su corazón y necesitaba considerar los sentimientos de su novia. Y por la noche después del trabajo, ¿dónde te gustaría cenar? Esta noche volví a mi apartamento para comer ahí. Ayer mi mamá me preparó mi comida favorita.